Vale. Vale. Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla de Anfaya, de verano de Anfaya. En estas sesiones forman parte de nuestro programa de becas de verano, una iniciativa con la que queremos acercar la inteligencia artificial a estudiantes y a toda la comunidad de la mano de profesionales que están desarrollando proyectos reales y compartiendo su experiencia. Eh, vale. Antes de dar paso al ponente, me gustaría agradecer a nuestros mentores, becados, colaboradores y patrocinadores. Espérate que tengo un problema aquí. Ahora. Y patrocinadores, gracias a su apoyo y compromiso, este programa puede hacerse realidad. Va, estos son. Perdón, ahí está. En esta ocasión nos visita Sergio Carracedo. Sergio es staff engineer con más de 20 años de experiencia creando productos y soluciones tecnológicas eficientes y escalables. También escribe artículos técnicos, contribuye a proyectos de código abierto, participa como ponente y ayuda a impulsar comunidades tecnológicas. Se define como un aprendiz y curioso incansable amante de los gatos y sobre todo de las buenas conversaciones. Pues nada, gracias Sergio por venir y todo tuyo. ¿Vale? Yo dejo de Ok, compartir y para ti todo. vale. Voy a compartir las slides, después pongo la parte técnica. No, no es por meter el dedo en la llaga, David, pero no le diste a grabar todavía, ¿no? Ah, vale, como no me ha salido ninguna notificación aquí, vale, perfecto. Vale, perfecto. Nada, pues esta charla surgió un poco así a bote pronto, porque el que tendría que estar aquí, que es alguien que sabe mucho más que yo de IA, no pudo estar por temas personales. Y en lugar de reciclar una de las charlas que ya tenía de skills, que seguramente estéis aburridos de hablar, pues se me ocurrió contar un poco el proceso que he estado siguiendo estos últimos meses para buscar un nuevo reto, un nuevo proyecto en el que trabajar, y cómo he utilizado la IA, al menos cómo lo he utilizado yo para ayudarme. Entonces, vamos allá. Bueno, este soy yo. Como decía antes, tengo 3 gatos que están ahí dibujados, representados, y me gusta mucho definirme como un mono con un teclado, aunque cada vez esa parte se la delego más a la IA. Vamos a la introducción. Eh, los que habréis estado involucrados en algún proceso, en algún proceso de búsqueda de empleo, sabréis que esto es una carrera de obstáculos en paralelo, porque cada empresa tiene sus procesos, sus obstáculos, y normalmente los llevas en paralelo. Entonces, bueno, esto es un poco la representación. O también hay otra representación que es esta. Es ir chocando con paredes y con puertas que no te dejan pasar, unas que sí y otras que no. Y bueno, el objetivo final es atravesar las siete pruebas de Asteris para conseguir ese empleo o conseguir al menos una oferta. Entonces, antes de meterme ya con la experiencia concreta, quería contaros un poco la terminología que se suele manejar en las empresas respecto al hiring. Vengo de una empresa en la que una de las patas era esta, entonces, bueno, estoy un poquito familiarizado. Entonces, el concepto de ATS es quizá de los más importantes, que es, el nombre no dice mucho, no deja de ser un software que tienen las empresas para gestionar todo el proceso con los candidatos, desde que tú mandas tu currículum, cuando concertas una entrevista y demás. Pero aquí lo vamos a utilizar de otra manera, que es para mí lo más importante. Este software normalmente incluye un sistema automático de filtrados en el primer paso de los currículos una vez que aplicas, y ahora mucho tiene que ver con la IA, y es la primera barrera que nos vamos a encontrar. Entonces, por eso la pongo ahí y después entraremos en más detalle. Obviamente, el currículum es la llave de entrada a los procesos, donde vamos a contar todas, bueno, pues nuestra vida profesional, educacional, nuestros skills, etcétera. La cover letter, que no es obligatoria, pero muchas veces las empresas la piden, que es simplemente que les cuentes por qué crees que eres un candidato bueno para la oferta que ellos están ofreciendo. Ahí, pues bueno, un poco explicar, ¿no? Oye, me gusta este trabajo porque ya he hecho algo parecido, porque me gustaría X. Un poco para intentar convencerlos. Insisto, en la mayoría de los casos, por experiencia, todo esto lo revisa primero una IA,
y entonces es a quien tenemos que intentar meterle el pie en la puerta para que no la cierre. Y después, bueno, un poquito iniciales, que es un JD, es el Job Description, ¿no? Es un poco lo que las empresas publican en Internet sobre la oferta, de qué es lo que tienes que hacer, qué esperan de ti y demás. Después, durante el proceso, tenemos el Coding Challenge. Esto ya es más orientado a la parte de ya de procesos de ingeniería, es decir, cuando te van a contratar como ingeniero, te suelen pedir, esto depende de cada empresa, pero bueno, una de las cosas es probar que sabes hacer código mantenible, performante y un montón de cosas. Entonces, aquí hay muchas variantes de hacerlo, pero una de ellas es que te manden un ejercicio a hacer en casa y tú lo devuelves hecho, el código, y se lo explicas después en la empresa. Después también, esto es muy típico, el System Design Interview, no confundir con Design System. A mí me ha costado muchas veces confusiones, que es básicamente, sí, cierto, también en inglés se utiliza muchas veces resume en lugar de curriculum vitae. El Design System es básicamente, suele ser una conversación con una persona o con varias, con un whiteboard, no sé ahora en castellano decirlo, una pizarra en blanco en el que dibujas un poco cómo construirías tú un sistema desde alto nivel, ¿no? Para ver si entiendes todos los procesos, la parte, los set cases o al menos eres capaz de entender cómo funciona el software. Y después hay otra entrevista también, que es la que llaman el Behavioral Interview, que es básicamente te van a preguntar sobre cuál ha sido tu mayor éxito, ya cosas concretas, reales, no una invención, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor éxito? ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? ¿Cómo has lidiado con un problema con un compañero? Todo eso un poco para ver cómo te comportarías ante ciertas situaciones. No todas las empresas siguen este patrón exactamente, pero en mayor número de ellas lo vais a encontrar. Uy, perdón. Entonces, bueno, esto es un poco el camino para encontrar el tesoro. El primer paso, como decía, es el currículum. Con ese currículum nosotros tenemos que empezar a buscar qué ofertas creemos que nos pueden interesar o que a priori nos interesan. Cuando las tenemos localizadas, entra la aplicación, ¿no? Que es ese proceso de enviar el currículum, la cover letter y demás. Suele haber, obviamente no es obligatorio, pero la mayoría de las empresas, sobre todo las grandes, ya tienen este filtrado de ATS, ese filtrado automático que decía antes. Si lo superas, ya empiezan a entrar una persona, un humano, o no siempre, porque ahora os contaré cosas que he leído, aunque no son mi experiencia, pero bueno, esta primera entrevista suele ser con alguien del departamento de recruitment en el que te van a bueno, un poco ver si estás alineado con la oferta, si tiene sentido, si van a poder pagarte lo que tú esperas que te paguen y demás, y contarte los siguientes pasos o cómo es el proceso. Y después este camino que pinto aquí, esto es un camino teórico, pero cada empresa, como decía, es distinto. Entonces, pues puede ser el Technical Challenge al revés, el Behavioral antes, pero bueno, esto es un poco lo que vamos a ver. Lo dicho, si tenéis alguna pregunta, paradme en cualquier momento. Vamos por el currículum, que es lo que decía, que es la llave de entrada. Al final, un currículum, todos sabemos un poco lo que es, lo he pintado aquí, pero básicamente es un documento en el que ponemos nuestra información de contacto, un resumen de nosotros mismos, nuestro historial de trabajos, todos los que tenemos anteriores, roles, y es muy importante también ser proactivo en la parte de los key achievements, que no me salen en castellano, los logros clave, es decir, con datos que se puedan medir, es decir, pues he liderado un equipo o mi equipo ha puesto en producción esto que ha conseguido que la empresa, no sé, tenga un revenue 1x2 o 1x1, lo que sea, porque eso todo lo valoran mucho, o sea, es hechos concretos. También todo el tema de educación, skills y, bueno, y certificaciones, publicaciones, etcétera. ¿Qué no es recomendable, al menos por lo menos cuando aplicas a empresas anglosajonas generalmente, poner datos personales sensibles como puede ser la foto, la fecha de nacimiento y por tanto la edad, género, si estás casado o no, la religión, la dirección completa con la ciudad es suficiente? Todo eso no es recomendable. Los hobbies, que eso es muy típico, a mí no me lo enseñaron cuando era pequeño, en el colegio te enseñaban a poner los hobbies en el currículum, eso es una tontería en general, creo, excepto que puedas decir, oye, me gusta mucho hacer proyectos de electrónica, porque a lo mejor la empresa también tiene alguna cosa de eso, entonces lo puedes transferir, ¿no?
Pero sobre todo eso, yo hace mucho tiempo que no pongo foto ni nada de este tipo en el... sí, David. Una duda, o sea, aquí con respecto al CV, o sea, ¿todo esto te cabe en una página No, ahora voy a explicar cómo hago para que me quepa en 2 páginas, no en una, pero en 2. Vale, entonces, esto es justo a lo que iba. Antes los currículums eran un papel que tenías y lo fotocopiabas y lo entregabas en las empresas, o ya un poquito más avanzado hacías un mail masivo a todas las empresas de un listado. Esto se terminó, porque al final es lo que hablamos. Las empresas filtran, tienen muchos candidatos, sobre todo las empresas, por ejemplo, en mi caso, que yo busco en remoto, tú estás compitiendo con gente alrededor de todo el mundo, o sea, me refiero, hay mucha más cantidad de gente, entonces el currículum tiene que apuntar a dónde va, tiene que ser dinámico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trabajé, uno de mis primeros trabajos fue en el puerto aquí de Vigo, moviendo coches en una campa. ¿Tiene sentido que yo ponga eso para una empresa informática? No, pero si fuera a buscar trabajo para una empresa relacionada, sí lo tendría. Entonces, lo que deberíamos hacer es, de toda nuestra experiencia laboral, eliminar cosas que a lo mejor no son relevantes para el puesto al que vamos, o incluso reordenarlas por prioridades. Es decir, si yo he sido front-end engineer hace 3 empresas y la empresa a la que quiero aplicar busca un front-end, tiene sentido que ponga esa experiencia de primero, porque les va a dar más importancia. Entonces necesitamos un currículum, y ahora es donde empieza la parte de IA y dinámica. Necesitamos un currículum adaptado a cada una de las posiciones. Y cuando empecé a aplicar, yo tenía el currículum en un Google Docs, y entonces le decía a la IA conversacionalmente, copiaba el texto y le decía, adáptame este currículum a esta oferta. Pero era un coñazo, porque después añadía cosas, quitaba, y eran coñazos. Entonces lo que se me ocurrió, que tampoco es que sea una idea de, no sé, rocket science, pero es convertir el currículum en un documento estructurado. Entonces lo que he hecho es, mi currículum base es un YAML en el que tengo situado pues todos los básicos, ¿no? Los skills, por categoría, no sé, la experiencia laboral, cuándo empezó, cuándo terminó, lo más destacado, las compañías, todo esto, ¿vale? Esto lo tengo en una carpeta y tengo bueno, ahora lo veremos, pero tengo una gente que es capaz de leerla y adaptar el currículum a la oferta. Bueno, y además de eso tengo, una vez a partir de ese YAML, le he pedido a un agente de código que me genere tanto un visor como un generador de PDFs. O sea, a partir de ese YAML que habéis visto, lo que me va a sacar es esto que tenemos aquí a la derecha, o algo similar, ¿vale? Con mi formato, con mis colores y bueno, como me gusta a mí generarlo al menos. Lo que decía, después vamos más a esta parte. Porque... bueno, sí, lo que dice Wilfrido también es importante mantener esa consistencia entre el currículum y el perfil de LinkedIn. De todas formas, aquí vais a ver que voy a hablar de adaptarse a la oferta y demás. Esto es importante, no lo he dicho, pero creo que es importante decirlo. No estamos hablando de mentir o de exagerar las cualidades. Estamos hablando de destacar las que tú ya tienes, que son más relevantes para ese puesto. Obviamente, si tú te estás inventando, si la posición te pide que sepas conducir un camión y te lo inventas, pues eso va a saltar en algún momento esa costura. O no, pero bueno, generalmente salta. Para eso está en todo el proceso que hacen las empresas. Entonces, el primer paso, una vez que tenemos el currículum, o la base del currículum, es buscar qué posiciones queremos aplicar. Entonces, la primera, que es una pregunta que uno se tiene que hacer, es ¿dónde quiero trabajar? O ¿dónde me gustaría poder trabajar? Entonces, y de qué manera. Entonces, yo lo que estaba haciendo es un poco hacer una búsqueda por las plataformas, por LinkedIn, por Remote Spain, por Y Combinator, etcétera, de las ofertas que hay que encajen con mis skills, que tenga una serie de restricciones. Por ejemplo, a mí no me gustaría trabajar para las empresas de gambling o empresas que son muy anti-privacidad o que no respetan los derechos de los usuarios. Entonces, eso es algo que también hay que valorar. Obviamente, a lo mejor, cuando tienes necesidad, pues tienes que aceptar cualquier tipo de trabajo, pero si tienes una mínima oportunidad, pues elegir no está mal. Y además también organizarlas por fit. Hay empresas que te van a pedir
algo en el que no encajas de todo, pero pueden ser interesantes y demás. Y también lo que pongo ahí, investigar la compañía, es otro paso que solía hacer antes de automatizarlo, que es ver en qué fase de funding está la empresa, si es una empresa, una startup, en qué serie está, si es privada, si es pública, si está pre-IPO, si es, etcétera, ver el Glassdoor y demás, si ha tenido layoffs. Bueno, un poquito ver todo también para tener el contexto de la empresa, porque a lo mejor están contratando, pero mañana te hacen, o sea, tiene todo pinta que mañana pueden hacer un layoff y a lo mejor no te interesa aceptarlo. Entonces, un poco es decidir a dónde aplicar. Y entonces aquí lo que he hecho es, he creado 2 agentes y medio, porque el tercero lo utilizo también para otra cosa, que hacen este trabajo por mí, que es, pues tengo el Position Finder y el Company Research, que están además, bueno, pueden trabajar, de hecho trabajan juntos. En el Position Finder lo que hace es, utiliza esa base del currículum que se llama antes, con todo, y busca lo que se adapte. El LinkedIn suele ser más problemático porque no tiene API, pero lo que estaba utilizando es el browser MCP, no sé si lo conocéis, que te puede manejar tu propio navegador, con lo cual ya tienes la sesión y él es capaz de encontrar ahí las ofertas. Y lo que saca es un resumen de todo lo que ha encontrado ese día, pues hace varios grupos, las ofertas las clasifica por match, o sea, cuántos se acercan a mi currículum, a mis preferencias. Intenta también encontrar un poquito de entrada ya un filtrado, ¿no? De red flags, de, oye, si yo estoy buscando en remoto, ¿qué me ha pasado? Después la empresa te dice que te pone pone remoto la etiqueta, pero después por otro lado te pone que tienes que ir 2 veces a la oficina a la semana. Que bueno, no sé qué clase de remoto es ese, pero esto lo he visto en muchas empresas. O que te hable en plan, ¿sabes? Rollos, a mí esto con la experiencia lo vas sabiendo, ¿no? Que vas a cambiar el mundo, que eres un ninja, o que vas a ser un ninja, que tenemos ingenieros 10X y todo esto. Generalmente, al menos mi experiencia es que es un poco red flag porque suelen pasarse de flipados y lo único que van a sacar es un látigo. Opinión personal, no basado en hechos empíricos. Lo que hace también esta gente es persistir lo que ha buscado en ficheros para que al día siguiente, cuando haga la búsqueda, no me repita. Y, bueno, me presenta un resumen que después vemos y me pregunta si realmente quiero ya buscar sobre las compañías, que eso ya entraría el siguiente agente. Bueno, esto es la definición de este agente, el Position Finder, que, bueno, sobre todo le dice, oye, léete el currículum, busca la URL, nunca te inventes cosas, asegúrate de que buscas en todos estos sitios. Bueno, después os enseño un poco funcionando. Ya veis que le pido que me los clasifique y que me guarde, bueno, que chequee mi currículum, un poco todo esto que hablábamos antes, ¿vale? Después esto, si queréis, os paso todas las definiciones de los agentes. Vale. Y volvemos a lo que hablaba antes. El siguiente paso es hacer esa investigación, ¿no? Es hacer ese OSINT con un agente especializado para hacer esa búsqueda de la empresa, que lo que hacer es buscar en las páginas públicas de LinkedIn, en Crowdpage, bueno, en Y Combinator, GitHub, ver si tienen blog de ingeniería o no, si puedes capaz de localizar empleados de la empresa y ver un poco de lo que están haciendo. Un poco toda esa parte que lo podría hacer manualmente, sí, pero sería un coñazo y me llevaría mucho tiempo y esto pues en media hora lo tienes listo. Y eso, al final también eso va a sacar un resumen de lo que haya averiguado y te va a decir, incluso en base a ya lo que yo ya le he dicho que busco, me va a decir si hay algún riesgo, si cree que esto es un buen sitio o no. No se trata, de todas formas, no se trata de dejar decidir a la IA, sino que la IA te proporcione toda la información para que tú puedas decidir. Obviamente hay pequeñas decisiones que ya tiene que tomar a la hora de clasificar, pero tienen que venir por algo que tú le has dado, ¿no? Y es un poco lo mismo. Esta es la definición del agente. Le puedes pasar, bueno, lo tengo hecho para que tú le puedas pasar una URL y la coja, o si no, si tiene el contexto anterior del anterior agente, ya va a buscar en las empresas que haya descubierto el anterior agente automáticamente. Bueno, aquí veis un poco todo cómo las clasifica, por las series, qué problemas pueden tener, bueno, un poquito todo eso.
Después tengo un tercer agente que lo que decía que este es híbrido, no es para la búsqueda, para la selección. Es más para cuando me gusta una posición, buscarle los gaps que puedo tener. Es decir, que sea capaz, o sea, de hecho lo vais a ver ahora cuando os enseñe la definición del agente. Lo que va a buscar va a intentar no contratarme. Ese es el objetivo, va a buscar excusas para no contratarme. Y eso parece una estupidez, pero ayuda mucho a ver los gaps que tienes. Si tienes que justificarlos de alguna manera o explicarlos en la entrevista, porque a veces hay cosas que tienes que explicar. Yo, por ejemplo, en los últimos años he cambiado varias veces de empresa y en la mayoría de los casos ha sido no ha sido por una decisión absolutamente personal, ¿no? Pues ha habido empresas en las que han hecho layoff o que había riesgo de impago. Bueno, diferentes causas. Entonces, eso en un currículum no lo pones, pero sí que te lo van a preguntar y tiene sentido que te lo pregunten. Entonces, te ayuda a buscar esa parte de... O, por ejemplo, si has hecho un lenguaje de programación y tú en el currículum no pones que sabes hacer tal tecnología, te lo va a preguntar si realmente la sabes o no, para que rellenes incluso mejor tu currículum. Fíjate aquí, el prompt importante es que eres un manager que tiene que contratar y que te han forzado a ver este currículum, que es el mío, por alguien superior a ti, pero tú no quieres contratarlo. Entonces, tienes que buscar razones legítimas. Obviamente no se las puede inventar, pero no dirá, este tío es idiota, no lo quiero contratar. Eso también es una razón a veces en la realidad, pero bueno, para rechazar a esta persona y proteger el equipo. Entonces, va a hacer esa búsqueda y va a ser, en este caso, no es hiriente, obviamente, no busco que me insulte, para eso, bueno, pues puedo hacer otra gente, ¿no? Pero lo que busco es que me confronte con la realidad y con las preguntas que te va a hacer un recruiter. Una vez todo este proceso de búsqueda y selección de empresa, ver si encajas o no, llega el momento de aplicar. Entonces, aquí es donde volvemos otra vez al currículum. Como decía antes, el currículum es la llave que abre el proceso, que lo empieza, y tenemos que conseguir meter la pata en la puerta y evitar que la cierren con este filtrado automático. Entonces, bueno, para ello he creado esta gente, se llama CB Taylor, que es un poco el sastre o el afinador del currículum, que lo que va a hacer es, dada esta posición, y coges mi currículum global, generar ese YAML adaptado para esta posición en concreto, lo guardas todo en una carpeta para que quede registrado, generas ya automáticamente el PDF y también generas una cover letter. En todos estos agentes, no lo he dicho, pero siempre les pido que me pregunten todas las dudas y sobre todo en estos que son más el detalle, no uno automático de búsqueda, pero en estos que ¿qué quieres destacar? Que mejor que me digas si quieres destacar algo en particular, esta empresa que te gusta, para que él también pueda componer el currículum con la información de contexto. Bueno, y un poco va a explicar lo que es una cover letter, por si no quedó un poquito claro antes, es básicamente ese documento, ¿no? Que hablas de, oye, he hecho esto que se alinea muy bien con la empresa, me gusta lo que hacéis, no sé, si quieres entrar en SpaceX, le cuentas a Elon Musk lo guapo que es y lo bien que te cae y que eres súper fan y lo que sea para que te contraten. Y bueno, aquí veis un poquito cómo funciona. En este caso, además, tiene referencia a los otros agentes para que no se solapen. ¿Sabes? Me refiero, si necesita hacer una de esas cosas, él sabe que realmente tendría que irse a otro agente, no delegarlo en otro agente, no hacerlo él. O sea, lo que pretendo es que sea muy orientado a una cosa concreta. Ya veis que eso, pues buscar el currículum, chequear la compañía y generar esa versión. Y después hacemos justo lo contrario, que es tener otro agente, mi adversario, entre comillas, o simplemente que nos va a ayudar a revisar lo que hemos generado previamente. Es decir, un agente completamente nuevo, con una personalidad más del punto de vista, ahora lo vamos a ver también en el PROM, desde el punto de vista de como si fuera de la empresa, para que analice el currículum siguiendo los procesos de ATS y el match y que nos pueda hacer recomendaciones sobre lo que ha generado el primer agente. Y si no es correcto, pues ajustarlo.
bueno, aquí ya lo ves, ¿no? Eres un especialista en ATS, que estás trabajando para un cliente, que en este caso soy yo, es el candidato, y tienes que buscar el match entre o sea, más que el match, tienes que encontrar las cosas que no encajen entre el usuario y o sea, el currículum y la posición. Después viene la parte del Coding Challenge. Esto es un mundo. No sé si ¿cuántos de vosotros os habéis enfrentado? La pregunta va un poco más para los becados, pero quien quiera contestar. ¿Os habéis enfrentado a algo similar? Ninguno. Vale. Esto es un mundo y de hecho lo he vivido en estos últimos 3 meses. Cada empresa tiene su forma de hacerlo completamente distinta. O sea, he encontrado empresas que te mandan a hacer o sea, te mandan un ejercicio, quieren que lo hagas con agentes, con IA, te piden que guardes los prompts que has usado, qué modelos usaste y cuál fue tu razonamiento. Y después en la entrevista, pues explicas un poco todo eso. Hay otras empresas también que no quieren que utilices la IA para resolver la tarea, te la mandan para casa, la puedes hacer, en teoría no puedes hacer con IA porque en la entrevista vas a tener que defender lo que hiciste y después te van a pedir que cambies cosas en el código y ellos van a valorar si que lo conoces el código, si lo escribes. Bueno, es una forma de intentar saber si lo escribiste tú o no. Y también ver cómo reaccionas a los cambios en directo. Después un live coding puro con AI, que también me lo he encontrado, es decir, te ponen 2 horas con 1 o 2 personas, te piden una tarea y la resuelves con IA delante de ellos. También he encontrado, que también parece un formato interesante, te dan un trozo de código escrito en cualquier lado, en un Word o tal, donde no nada de ejecutar y como si estuvieras revisando una pull request. ¿Qué le falta a este código? Oye, pues le falta el chequeo de seguridad, oye, esto va a fallar, esto está muy amontonado, todo ese tipo de cosas. Pero los agentes, a donde quiero llegar es que los agentes pueden ayudar aquí también, aunque no te dejen utilizar la IA más allá del código. Y aquí ya no he creado agentes como tal, sino han sido prompts, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que comentaba antes, el caso que no me dejaban utilizar IA en la parte técnica. No puedo utilizar IA para escribir código, pero puedo utilizar IA para coger el ejercicio, el enunciado del ejercicio, cojo lo que yo he escrito y le digo a la gente, oye, mira, tú eres un senior software engineer que eres muy quisquilloso, muy atención al detalle, que te gusta, además estás evaluando un candidato para una entrevista, busca los gaps que encuentres entre el coding exercise, o sea, el enunciado y la resolución. Y ahí ya me va a dar, de hecho, esto lo he usado, y te da información muy interesante, cosas que no has visto, cosas que se te han despistado del enunciado, porque al final somos humanos y aunque lo leas varias veces se te puede escapar algún pequeño detalle, y también te da ideas. Oye, esto que has hecho me parece bien, pero si una de las condiciones es el performance, aquí realmente vas a tener un problema de performance. Entonces tú ya buscas cómo hacerlo. Y aunque no estés utilizando la IA para resolverlo, ni para escribir código, te están dando unas pistas súper interesantes. Y bueno, después cuando te permiten utilizar IA, obviamente, pues puedes hacer algo tan tonto como pedir a la gente que cada vez que escribas algo, que él vaya guardando la conversación. A ver, que la puedes extraer con otras herramientas, ¿no? Pero para hacerlo muy rápido, que te guarde la conversación en un fichero de Markdown, resumida en el propio repositorio. Y la parte de entrevistas también. O sea, o sea, esto lo he utilizado también varias veces, es cuando se hacen entrevistas, tanto sean como la entrevista después del ejercicio de código o la behavioral interview o cualquiera, muchas veces para este tipo de entrevistas o la de System Design hay frameworks para atacar esa entrevista, ¿no? Esto, de hecho, lo tengo más explicado aquí mejor. Por ejemplo, cuando hacemos una entrevista de System Design, normalmente se utiliza un framework que se llama Radio, que es Requirements, Arquitectura, Data Model, Interfaz y Optimization. Entonces, tú, cuando te van a exponer un problema, ahora vamos a ver un ejemplo pequeñito, a ver, tú puedes resolverlo de otras muchas maneras, pero una de las cosas también que suelen valorar es cómo estructuras los mensajes, cómo estructuras la información para resolver el problema, explicarlo. Y además, esto todo aplica también mucho a la IA, porque al final, con la IA tienes que explicarle cómo hacer las cosas, o sea, me refiero, si sigues, por ejemplo, un patrón parecido a este, ya le puedes estar dando, oye, los requisitos es X cosa, los funcionales y los no funcionales. La arquitectura, pues oye, me creas un servidor aquí, más una caché, más lo que sea. El modelo de datos es este esquema, la interfaz es una API REST
y las optimizaciones, bueno, pues las ves, ¿no? En la parte de UI o demás. Y eso también te ayuda a ti a hacer planes con el agente. Pero en el caso de las entrevistas, la forma que yo he utilizado la IA es, tanto para preparar ejercicios, es dame ejemplos de ejercicios. Quiero hacer un ejercicio de Design System. Se inventa algo que tengas que hacer, tú se lo escribes, lo resuelves y te va a... Como además este framework Radio seguramente haya leído cientos o miles de documentación sobre esto, te va a ser capaz de evaluar de tú lo que hayas dicho, te da las fortalezas. Oye, aquí no has explicado bien esto, necesitas ver cómo hay estos cases o cómo va el performance o esto no es de esta parte, todo eso. Y te va a dar esa parte de cómo mejorar lo que estás contando. Obviamente no es lo mismo, bueno, podrías hacerlo hablado, yo en este caso lo he hecho escrito, pero no es lo mismo escribirlo que hablarlo. Y en el caso del Behavioral Interview, tenemos también otro framework, que es el START, que es, bueno, como decía antes, es una Behavioral Interview, van a ver tus soft skills, cómo te enfrentaste en el pasado a problemas o a tareas concretas, o situaciones concretas, mejor dicho, más que problemas. Y lo que tienes que explicar es, oye, la situación ha sido esta, la tarea ha sido esta otra, o sea, con lo que yo creí que tenía que hacer es, en base a esa situación, con esta acción que hemos hecho, este es el resultado. De hecho, no sé si lo he puesto aquí, bueno, aquí lo explico un poquito más. Sí, a este ejemplo le va a sonar a David Ibáñez porque lo hicimos juntos, trabajando en una empresa de venta, vamos a decirlo así. De repente el software que teníamos, que está ahí un poco escrito por ahí, ¿no? El software que teníamos dejó de funcionar porque no tenía compatibilidad con el software de pago de pasarela bancaria, dejó de funcionar porque no tenía compatibilidad con TSL V2, creo que era, porque lo habían cambiado los bancos y dejó de funcionar. Y eso, el problema es, la situación es, no puedo vender porque no funciona el TPV. Entonces, esa parte que acabo de decir es la situación, ¿no? Tengo un sistema de venta con una pasarela bancaria de un software propietario que no puedo modificar, eso se me olvidó decirlo, y ha dejado de funcionar por incompatibilidad con el certificado y con la versión de certificado y no puedo vender. Esa es la situación. ¿Cuál es la tarea? La tarea no es resolverlo, porque eso es muy obvio. La tarea en este caso fue hacer funcionar la pasarela mediante un proxy con las nuevas versiones del certificado. Nosotros capturábamos la petición, la comunicación se hacía a través de un proxy. David quiere contar algo. Vale, no, te acuerdas de esta, ¿no? Pues nada, la tarea fue eso, pues bloquear, o sea, conseguir hacer funcionar mediante un proxy la pasarela, o sea, es decir, para que el proxy fuera el que expusiera la comunicación con la pasarela bancaria y pudiera utilizar el certificado. Bueno, se me ha olvidado, ahora soy un desastre con la... Aquí. La acción, pues, ¿qué es lo que hice yo en este caso? ¿No? Siempre es personalizas, pero bueno, pues cogí el código, lo programé, lo subí, lo probé y el resultado fue que en una hora tenían funcionando la pasarela sin ningún problema y, bueno, pues quedando que lo único que había es un poco más de latencia de red, pero era mínimo. Entonces, eso es el tipo de cosas que te va a preguntar o cómo has resuelto un conflicto con un compañero. Esto que acabo de contar, este ejemplo, es un ejemplo real de una entrevista, porque me lo preguntaron y fue el ejemplo que puse. Bueno, esto es un poco justo lo que acabo de contar, pero escrito yo prefería contarlo a palabras porque si no aquí me lío. Y esto es todo en cuanto a la teoría. No sé si queréis hacer una pregunta, si no os enseño un poco cómo funcionan los agentes, qué es lo que hacen y qué es lo que sacan, si es que nos da tiempo. Si no voy mientras... ¿Pedro? Nada, es sobre me voy al principio de todo. Yo creo que, bajo mi experiencia, bueno, lo que expones aquí es que hay que ser selectivo y buscar, no ser masivo, o sea, no disparar currículums aunque estén ajustados, aunque sean ajustados con IA y tal cual, sino irte a una empresa, ver qué te interesa realmente
y preparar todo, digamos, las herramientas de venta para que sea positivo. Vale. Bajo mi opinión y bajo mi experiencia, yo creo que de todo esto que has dicho, de todas estas fases, la valla más alta es la del ATS. Porque quizá... Sí, sin duda. Claro, una vez que saltas el ATS, que es el automático, es lo que hemos hecho toda la puta vida. O sea, vender lo que sabes hacer y mejor o peor o no sé qué. Entonces, mi pregunta es, en ese punto del ATS, por ejemplo, el que los textos estén redactados con IA se penalizan en el sentido de no que te lo inventes todo, sino lo que has enseñado, ¿no? Pues tú tienes una serie de... vas apuntando líneas de todo lo que has hecho o que te acuerdas que hayas hecho, pero al final hay que redactarlo, hay que ponerlo bonito. Eso... Te tengo la respuesta. Ahora no tengo el paper aquí, pero lo leí hace ya unos meses. Era un paper que habían hecho que decían que modelos tipo ChatGPT 4, como es el 1O, que son modelos ahora considerados antiguos y baratos, que son los que normalmente utilizan este tipo de herramientas. O sea, bueno, resumiendo, lo que venía a decir el paper es que si acertabas con el modelo que utilizaba la ATS y tu currículum estaba redactado con ese mismo modelo, tenías más probabilidades de que pasara. Con lo cual, te estoy dando la respuesta de que, a ver, no hay una respuesta universal, porque habrá empresas en las que esto lo sigan revisando a mano. O habrá empresas que lo revisen con un match de skills, ¿sabes? No IA. Pero yo creo que la mayor parte de las empresas lo tienen delegado en algún software o tienen su propio sistema. Y eso me refiero, yo no creo que penalice el hecho de hacerlo con IA. No cabe duda, y que no lo he dicho aquí, pero porque está un poco fuera del alcance, pero superar esa primera barrera, obviamente hay métodos que no son... Métodos en el sentido de feo, si tienes un referral, eso siempre suele garantizar que te va a ver un humano, que vas a hablar con un humano. Alguien dentro de la empresa que te haga el referral. Siempre es lo mejor, eso es lo que mejor funciona. Pero claro, o sea, puedes llegar a una empresa y no tener a nadie dentro, no conocer a nadie dentro. Después hay otro punto importante, que para mí es un hándicap, que es lo que mencionabas de, bueno, esto te lo piden a determinados niveles de, digamos, de rol, ¿no? Que quieras jugar. Hay dos partes que a mí me resultan bastante complicadas, que son, como mi rol es muy transversal, es decir, estoy acostumbrado a coger proyectos y hacerlo desde un punto hasta otro y tal y cual, me cuesta muchísimo definirme en un rol específico. Entonces, las ofertas de trabajo casi siempre pues le ponen 4 etiquetas. En mi caso, que tiro por el diseño, pues Design UX, UI, bla, bla, y todos los términos que quieran inventarse. A veces a mí me cuesta enfocarme porque digo, va, pues sí, es que esto es lo que llevo haciendo toda la vida. Ahora le llaman X. Y lo más complejo para mí, por ejemplo, es el tema que has dicho antes de los KPIs, o sea, los resultados. O sea, hiciste esto, ¿qué funcionó? ¿Cuál fue el éxito? El éxito es que la aplicación va como un tiro o sea, son mediciones que tú no tienes. Piensa que la charla está un poco más orientada desde mi punto de vista que más de ingeniería. Ahí sí que puedes medir, de hecho es recomendable, pero también yo creo que pueden valer hechos más subjetivos, no tan objetivos. En el caso del diseño es, oye, la empresa montó la conversión. Claro, muchas veces si trabajas como externo no tienes esa información, no te llega. Pero también hay formas de expresarlo, ¿no? Yo creo que es eso, contar que la empresa volvió a confiar en ti para otro proyecto porque les funcionó bien, no te dieron los datos por privacidad, porque no te los van a dar, no te van a dar los datos de ventas porque les hayas hecho el diseño de página web o demás, pero bueno, pues siempre puedes contarlo de esta manera, que no estás mintiendo. Pero bueno, solo un segundo antes de la siguiente pregunta, para ir, como esto va a llevar tiempo, vamos a hacer donde está el Position Finder. Vamos a hacer, y ahora ya lo dejamos ahí trabajando mientras contesto la siguiente pregunta. Wilfrido.
Sergio, está genial. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfectamente. Ok, perfecto. No, genial la presentación y también, por supuesto, la herramienta, ¿no? Sin embargo, quería expresar nada más mi opinión, básicamente, en lugar de una pregunta. En todos mis años de carrera nunca he logrado conseguir una sola posición a través de aplicar a un website. Y entonces ahí es precisamente donde cambia la situación un poco, ¿no? No quiere decir que lo que hayas hecho sea malo, ¿no? Simple y sencillamente que lo que hay que enfocarse desde mi punto de vista es brincarse al ATS, ¿no? Y precisamente lo dijiste ahora, que es con las referencias, con los referrals, ¿no? Puse una pequeña lista ahí en el chat, ¿no? Básicamente, hay que cambiar la posición, tienes que ver que tienes que socializar, ¿no? Tienes que buscar internships, por supuesto. Si pueden hacer voluntariado, hagan voluntariado en lo que sea, porque resulta que incluso si hacen voluntariado a la par de una piscina, probablemente haya por ahí un padre de familia que trabaja en una empresa X y te puede conseguir un trabajo, ¿no? Muy importante es buscar los user groups de donde quieres ir a trabajar, ¿no? Por ejemplo, AWS, ¿verdad? Sí, que soy ligado a AWS por el momento, ¿no? Tiene sus users groups en España por todo lado, ¿no? En Alicante tienen, en Valencia tienen, en Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces, ver ahí, atender conferencias, obviamente, tienen que ir ahí y socializar en las conferencias. Y también ver si pueden hacer alguna contribución a lo que es open source. ¿Okay? Y lo último es publicar y documentar proyectos como que no hay mañana. O sea, definitivamente ahí es donde está la atracción. Y bueno, nada más. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que también a mí solo me ha funcionado una vez a través de aplicación directa sin conocer a nadie en la empresa. La mayoría, os puedo poner un ejemplo, en la anterior empresa en la que estuve, hace 3 años ya fue, creo que apliqué, me rechazaron de entrada y después, un año más tarde, me hicieron referral y me contrataron de cabeza. Entonces, o sea, es por eso un poco que explico, ¿no? De lo del ATS y demás, pero esto es una pata más, lo que dice Wilfrido. O sea, todo el tema de las comunidades locales ayuda mucho porque al final es tan sencillo como te conocen, estás ahí, vas hablando, oye, estoy aquí, estoy buscando trabajo y alguien le dice, pues mira, mi empresa busca. Esto es tan estúpido como esto. O ser una empresa que puede buscar. Y en el momento que eso al final va a haber un humano de por medio y ese referral, tienes más posibilidades de que te escuche, que es lo que necesitas. O sea, esto todo no se puede ceñir uno a la parte automática. Hay que trabajarlo, hay que darse a conocer, escribir. Yo ahora tengo ciertas dudas de cómo puede funcionar un blog. O sea, creo que no funcionará igual que hace años, pero aún así vale la pena, aunque no tengas lectores, porque te vale a ti de referencia. Y os puedo decir, en una empresa en la que he aplicado, que me han hecho oferta, han visto mi blog y me han dicho, oye, nos gusta tu blog, lo que escribes, cómo lo tienes estructurado y atención al detalle. Entonces, son cosas que todo suma. O sea, aunque no te hayan contratado por el blog, todo suma. Todo suma. Y Sergio, una cosa más, ¿no? Los tools y todo lo que has creado está genial, es excelente. Pasen nada más al ATS, de hecho lo van a tener que utilizar, ¿no? Porque después de que alguien te contacte, o sea, tú contactas con una persona, lo primero que te dicen, bueno, busca qué posición, o sea, busca el JD que precisamente estaba diciendo ahí, ¿no? Busca qué posición te gusta en la empresa y envíame tu currículum, ¿ok? Y eso quiere decir, envíame tu currículum adaptado a la posición que quieres en esa empresa y luego la otra persona hace el referral. ¿Okay? Entonces, todo de ahí en adelante, todo lo que has explicado y todo lo que has hecho básicamente con los tools, precisamente que está sí, activo, ¿no? O sea, yo no quería centrarme en el ATS, o sea, no le da... Y quizás sí que lo centré mucho ahí, pero no es porque tenga más importancia que el resto, sino simplemente, en mi caso, y lo que dice Pedro, y seguramente el resto, es donde más frustración puedes encontrar, porque yo os puedo decir, en 3 meses apliqué a, no sé, tenía los datos por ahí ahora mismo, no me acuerdo, 50, 60 empresas, de ahí me han contestado 10. O sea,
O sea, muchas ya directamente te filtran, no te contestan, otras al menos, aunque sea un proceso automático, te contestan. O sea, me refiero, tampoco hay que desmotivarse por eso, también depende mucho de las épocas, es decir, las partes del año, es decir, en el verano las empresas no suelen contratar porque la gente que está responsable o que puede, el manager, el equipo que puede evaluarte, no está. Entonces, en septiembre sí que va a funcionar. Ahora no estoy seguro, si me lo podréis corregir, creo que en diciembre o en enero, cuando ya tienen presupuestos, depende de qué empresa sea, también es más fácil que te contraten. No recuerdo ahora qué fecha es, o sea, igual lo estoy diciendo al revés. Eso todo también hay que tenerlo en cuenta, o sea, influyen muchísimas cosas. Pero lo que dijo Wilfredo me parece que es clave, ¿eh? O sea, está un poco fuera de scope de la charla, pero es clave. Socializar, comunidades, conferencias, internship, todo eso estoy completamente de acuerdo. Y les puse un link del internship de AWS para estudiantes europeos, precisamente. Ahí pueden buscar y ver si algo les califica. ¿Okay? Miguel. Sí, esto no es un apunte que no es mío, que lo dijo Orestes en la última charla que vino, que aunque el puesto no te interese, muchas veces es interesante, sobre todo para los becarios, aunque sé que algún becario creo que estuvo en esa charla, aplicar, pasar el filtro, curtirte, porque es interesante que no vayas a la entrevista que más te apetece o el puesto que más quieres de primeras. O sea, vete a otras, entrena, pasa los filtros que tienen y al final, pues bueno, igual que muchas veces nos hacen perder el tiempo a nosotros, pues porque metan un currículum más y hagan un par de entrevistas más, pues es el juego que hay. Así que aprovecharlo. De acuerdo. Creo que fue José, creo que estuvo, ¿no? No quiero descubrir a nadie, sí, pero creo que fue José que estuvo. Creo que sí. Esa charla, lo malo que no se grabó porque hablaba de cosas un poco más concretas de ciertas empresas y no se pudo grabar. Fue la comunidad de los que sois de Vigo, en la comunidad industriosa, que también aquí se hacen cosas así en general. Iba a decir respecto a eso, también, que es importante, esto está fuera un poco del scope de la charla, que la quería orientar un poco más a la IA, pero aunque, o sea, os va a pasar, o creo que os va a pasar, aplicas en un sitio que no quieres trabajar, pero vas por hacer la prueba y aún así rechazan y duele. O sea, me refiero, siempre toca la patata. Que te rechacen siempre toca patata. Hay que estar preparado para gestionar esa frustración. Porque es normal. Y eso es justo lo que estaba diciendo. O sea, puedes aplicar 100 veces. Realmente eso no necesitas que te acepten en una. Que te gusta, obviamente. Pero te van a rechazar en 99 y de esas 99, a lo mejor en 90 es que no te van a hacer ghosting. O sea, pero ghosting puro, ¿eh? Pero nunca puedes rendirte. O sea, es simplemente asumir que eso es parte del juego y tirar para adelante. Y bueno, ya veis aquí que ya he hecho el research, no me voy a poner a leerlo ahora, pero bueno, hay varios aquí que encajan en teoría con mi perfil. Le voy a decir que me haga un company research. Lo digo por gastar tokens mientras hablamos. Perdón, sí, Pedro. Nada, era sobre eso que decías del ánimo. Que claro, que para los juniors es muy jodido porque no tienes referencias. En nuestro caso, los que ya tenemos el culo pelado, duele. Doler siempre duele. Un rechazo siempre duele. Ahora, miras para atrás y dices, ¿qué cojones? ¿Qué me estás contando? O sea, si dices esto, lo otro y lo otro. O sea, pero siempre te duele porque dices, hostia, sí. aunque yo no quisiera entrar en esa empresa, os lo digo porque yo lo he vivido, aunque no quieras esa oferta, te hacen, no te llegan a hacer oferta y dices tú, hostia, pero yo no te quería a ti, pero tú ¿por qué no me quieres a mí? Es triste, pero somos así, somos humanos, ¿no? Y ahí simplemente hay que gestionarlo. Yo no, sí, o sea, antes de ¿Cómo no me quieres con lo guapo que soy? Bueno, te doy la palabra a Isma, pero yo creo que debería hacer alguna pregunta o algo que los becados que no han dicho. Sí, es un poco a lo que iba. Venga, darle. David. Hostia, o sea, respecto a todo esto me surge como la curiosidad, porque yo tengo la sensación de que al final es seguir trabajando como hemos estado haciendo, seguir como puliendo nuestras habilidades, seguir probando cosas, experimentando, probando y a la vez
pues si quieres ir a una empresa, ir probando, a ver qué pasa. Y si caes en otra empresa, o sea, porque, por lo que entiendo, yo como junior, lo que he vivido es, al final tú caes en una empresa por internship. O sea, de primeras, a ti no te van a coger como junior. Por lo menos a mí me ha pasado que yo me metí en un montón de sitios como junior, aunque tuviera años de experiencia por mi cuenta, haciendo cosas, da igual. Me cogieron como internship y cuando ya estaba dentro de la empresa, entonces de repente ahí es cuando empiezan a surgir las oportunidades, pero no cuando estás. O sea, como que tengo la sensación de que primero tienes que entrar en la rueda, Es lo currar. que decía Wilfrido. O sea, es conocer a la gente. O sea, me refiero, es Exactly, welcome. si la empresa va a contratar a un ingeniero de IA, ¿vale? Pero es que tú estás ahí ya. O sea, aunque tú no seas empleado al uso, o sea, estás en un internship, que es un poco ahí una cosa intermedia, ya te conocen, ya sabes ir a la empresa, no tienen que hacerte onboarding. Para ellos es barato, incluso, contratar a alguien que ya está en la empresa que está haciendo el internship. Porque es que se ahorra un montón de pasos. A mi mujer, por ejemplo, le pasó, estuvo un año de internship como frontend y acabó un año, pues ya simplemente la pasaron a plantilla. No hubo un cambio, para ella no hubo un cambio sustancial más allá del salario, que eso es importante, obviamente, y de la seguridad que te da un poco ser ya de la plantilla. Y esto pasa, o sea, tampoco, o sea, me refiero, por eso también esta parte de investigación que decía de las empresas también va un poco en esa línea. Es decir, tú sí ves que la empresa está rotando continuamente. O sea, yo no lo he planteado así porque no es mi caso, ¿no? Pero tú puedes plantear a la gente, busca en Glassdoor, dime que si la gente con internship o mira en LinkedIn la rotación, ¿no? Empresa, gente que haya estado ahí, a ver cómo. Porque eso Te también. puedo hacer una pregunta. Es que hay una cosa, cuando estás. A mí me pasa mucho de que yo he buscado mucho trabajo y tal. Y una vez, como por ejemplo, ahora, justo antes de vacaciones tuvimos que empezar a pedir el internship para una prácticas en una empresa. Y entré en un internship y justo entré en el internship y empiezan a salir ofertas de trabajo. Es que ya ni internship, me salen ofertas de trabajo de una. Y claro, esto es como, hombre, desde mi punto de vista, las ofertas de trabajo están bien, pero yo ya me he comprometido con una empresa. O sea, yo no sé cómo veis esto de... Es un equilibrio complicado. Y ahora te dejo, Isma, pero es un equilibrio complicado. Es decir, yo creo que al final tu currículum, o sea, tus hechos pasados hablan de ti más de lo que puedas pensar, ¿no? Es decir, si tú eres una persona seria que cumple, que yo no voy a utilizar la palabra fiel porque creo que no es correcta, pero es fiel a tu palabra, no fiel a la empresa. Eso es importante, pero también hay ciertos momentos en que, me refiero, tú estás de internship y te hacen... Internship es algo que sabes por definición que termina. Si te ofrecen un trabajo, la empresa en la que estás es que lo mínimo que debería hacer es facilitártelo y alegrarse. Porque un internship no es para sacar trabajo adelante, o no demasiado, debería ser para que tú también te formaras en la empresa, aunque les aportes valor, obviamente, pero no es, para eso es un asalariado. Entonces, hay que buscar ese equilibrio. O sea, bueno, yo a veces que soy un romántico y creo en tonterías, pero sí, pero la lealtad en el mundo empresarial muchas veces no existe. No, es perfecto. Vamos a ver. Tú piensas que al final lo dijo muy bien, ¿sabes? Tú al final vas a generar un track record, ¿sabes? Y como bien decía también Wilfrido, muchas veces es por quién conectas, dónde conectas, cómo conectas, ¿sabes? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando entré en IBM, entré mandando un tweet y no era por mí, era por un chico, un amigo mío que me estaba rayando la cabeza que quería saltar de empresa, ¿sabes? Con eso lo digo todo. ¿Vale? Y al final, por los contactos, lo de siempre, ¿sabes? Pues te hablan y si tienes un track record de que has hecho cosas y que has cumplido y tal, entonces, si tú entras en un sitio, ¿no? ¿Sabes? Y sales al día siguiente y no cumples, pues eso, ¿sabes? Te lo puedes encontrar al día siguiente del otro lado. Yo también, para que os hagáis una idea, sin dar nombres, eh, gente que había sido jefe o estuviera en puestos por encima mío, ¿sí? En una época, después fueron, ¿sabes? La gente que estaba delante mía intentando venderme cosas. O sea, tú no sabes lo que va a pasar en la vida. ¿Y dónde te vas a volver a Entonces, encontrar con las personas? claro, y eso entonces,
El track record, ¿sabes? Yo, un poco Sergio, no sé cómo lo dijo lealtad a ti mismo, ¿sabes? Es eso, ¿sabes? Es ser fiel a un, ¿sabes? Es decir, yo no quiero decir que sea un estilo, ni hay que ser romántico, pero hay que ser profesional, ¿sabes? Como digo yo. Yo, por ejemplo, siempre le digo a la gente, yo tengo pues, relaciones profesionales con gente y después tengo amistad, pero yo intento separarlo, la gente que me conoce mucho sabe que yo separo muchísimo, por ejemplo, mi vida familiar de mi vida profesional. Ah, y, y es porque soy muy pragmático en eso, ¿sabes? Pero cada uno es como es. Hay gente que puede entrar y al día siguiente saltar y al día siguiente saltar. Pero eso es fácil, después cuando te vas a LinkedIn lo ves. Yo, por ejemplo, yo he entrevistado, no os podéis imaginar el número de gente que he entrevistado en mi vida. De hecho, gente que hay aquí ha trabajado de alguna manera conmigo, varios de los que están aquí. A muchos le dije, me cobras poco, ¿sabes? A uno, ¿sabes? A otro le dije, le dije, ¿sabes? ¿Sabes? Es decir, de hecho yo tampoco soy nadie, ¿sabes? Yo he aprendido también a base de muchos palos. He trabajado con Pablo, con Sergio, ¿sabes? También, ¿sabes? He colaborado en hacer proyectos con Pedro, con David, es decir, con mucha gente de la que está aquí. Por eso después también cuando hablo con esta gente, si están aquí es porque los llamo y con el track record ¿sabes? Imagínate que coges y a cada uno le dices hoy a uno que sí, después que no, después que sí, después que no. Pues sabes lo que va a pasar, ¿no? Cuando los llames. O cuando ellos necesiten a alguien, ¿sabes si te van a llamar? Sí, Es, no. además, esto es un poco, siguiendo ese ejemplo que tú ponías, David, es un poco como hagas las cosas y un poco también, o sea, es la imagen que dejes. Es decir, Sí, tú te puede parecer una oportunidad y la sí, sí. lógica te dice, cógela, porque es una oportunidad, un trabajo real, no un internship, pero puedes hacerlo de muchas maneras, puedes coger y desaparecer un día, porque hay gente que lo hace. Sí. Y a priori no pasa nada. Bueno, yo lo digo, o sea, hay gente que dice, yo no vuelvo más, o mando o llamo, o no llamo, o no aviso, y no vuelvo más. Ese momento no va a pasar nada, pero no sabes lo que dice Irma, no sabes si te vas a volver a cruzar con esa persona en el resto de tu carrera. Pero también puedes coger a tu manager y decirle, oye, mira, tengo esta oportunidad, yo Exacto. quiero avisaros con el mayor tiempo posible para no causar trastorno, que es la realidad, porque lo siento así, pero no puedo rechazar la oferta, porque es una oferta y si esa persona que te gestiona no le gusta, también hay un punto en el que también dices, oye, es que no le interesa mi bienestar, le interesa que cubra este así, porque en casos tan obvios como ese que estamos poniendo, esa persona debería alegrarse por ti. Si no lo hace, entonces ya tampoco le debes demuestra que no le debes ningún tipo de lealtad ni de compromiso. Pero, o sea, me refiero, comportarse como una persona y hablar las cosas y ir de cara yo creo que en general te cierra algunas puertas, no te voy a volver a negar, pero en general las abre. Y al Yo final hacer un incluso, poco con lo que estés tú a gusto, también la forma de sí, sí. comportarte. Yo incluso cuando me voy de los sitios, yo lo dejo todo preparado. ¿Sabes? Lo dejo todo súper preparado. Entonces la gente se queda así. De hecho, hay veces que la gente no lo entiende, se le explota el cerebro. Pero lo dejo todo preparado, o sea, no me voy al día siguiente, ¿sabes? Pero bueno, eso depende de la persona. ¿Sabes? Como bien decía Wilfrido, hay gente que entra y le sale otra oportunidad y tal. Pero eso también lo ves, ¿eh? De hecho, por ejemplo, seguro que lo vais a empezar a leer. Yo ya lo leía por algún sitio, pero vais a empezar a leer más y más y más. Por ejemplo, en Anthropic, ¿sabes? Que hasta no sé si lo comentó Carlos o yo lo hablé con Carlos, el que está en Meta, pero gente que sabe, que conocemos y tal, por ejemplo en Anthropic ya están empezando a tener, a ruborizarse porque ya ven que la gente va por el cheque y no por el proyecto. Bueno, Y también, como es por volumen, ¿sabes? Como es por volumen, vale, pero llega un momento, ¿sabes? Que, claro, que sabes que esa gente que va por el cheque, como bien ponía Wilfrido, ¿sabes? A lo mejor a los 6 meses ya no está ahí. Sí. Entonces, bueno, es también, ¿sabes? Porque, mira, todo lo que os dijo Sergio era para encajar con un proyecto. O sea, todo el experimento este que acaba de enseñar o lo que está haciendo ahora, ¿sabes? Es para ver que tú encajas con ese proyecto. Otra cosa que después, por eso, si conoces a una persona en ese sitio, pues claro, te abre más puertas, te da más al final es como sacar puntos, ¿vale? Para estar en la lista lo más arriba posible y ganar. O sea, simplemente es. hay una charla, después la comparto en el Discord, de Miguel García, que hizo en Industrios hace ya un par de años, que hablaba sobre el liderazgo. Y además, bueno, es que es amigo personal y es un tío súper bueno profesionalmente. Y decía un poco
siempre me dice, ¿no?, que la gente a veces también busca empresas, un poco en la línea que dice Isma sobre Anthropic, por la imagen que tienen las empresas. Es decir, a lo mejor en una startup pequeñita que va a ser un mejor fit para ti que SpaceX, que Anthropic. Lo que pasa es que tú, claro, tú ves Anthropic porque tú cuando te pregunta a alguien dónde trabajas, no es lo mismo decir, o sea, me refiero, hay personas que valoran eso, yo no es el caso, pero hay personas que valoran decir, yo trabajo en Anthropic, aunque no esté haciendo nada, aunque esté llevando los cafés, más que a lo mejor estar en un proyecto en el que puedes crecer profesionalmente. Entonces eso, bueno, también todo influye y también lo utilizan las empresas. Por ejemplo, yo que sé, las empresas de Elon Musk, que lo mencioné antes un poco con la broma, hay gente que pagaría por trabajar con él. Y él esa persona utiliza, y es lícito utilizarlo porque sabe que le va a traer cierto talento. Y es así de sencillo. O sea, también tenéis que valorar todo eso cuando busquéis. Obviamente, o sea, tampoco estoy diciendo que podáis elegir al 100%, es muy complicado. O sea, el balance es complicado. Pero tratar de poner al menos algunas líneas rojas, ¿no?, de lo que no queréis, si no es necesario, o que se llegue a un último recurso. Alex. Alejandro. Sí. Antes comentasteis que siendo junior, que lo ideal sería pues aceptar cualquier trabajo, por así decirlo, muy entrecomillado, para coger esa experiencia e ir arrancando. Pero mi pregunta está enfocada más a, si yo quiero ser un científico de datos y a lo mejor me llaman para una consultoría en la que voy a estar trabajando seguido con SQL y a lo mejor con PLSQL, ¿no sería mucho arriesgarme que al salir de ahí puede ser más negativo que positivo el haber aceptado un trabajo para coger experiencia? Depende, o sea, es que es una pregunta complicada, pero depende, pero mi opinión es que los trabajos cada día van a tener menos duración, o sea, o van a variar más rápido, ya lo estamos viendo, o sea, cómo cambian. O sea, llevo 20 años programando, pero te puedo asegurar que la programación hace 20 años o hace 2 no es ni por el asomo parecida a la que es ahora. Entonces, lo que valoran o deberían valorar las empresas es la capacidad de adaptación al trabajo. Es decir, tú tienes una tarea y buscas la forma de resolverla. Es lo que llaman esto ahora, le llaman el ownership, y hay un montón de palabrejas. Yo es que muchas de ellas me dan así como repelús porque están muy manidas, pero en el fondo es eso. Es que seas capaz tú de resolver, tengas cierta autonomía para resolver el problema. Y entonces, obviamente, volviendo un poco también a eso, lo que decía David, si tú estás en ese trabajo que no está tan alineado con lo que tú buscas y lo que tú quieres y te aparece una oportunidad, es lo mismo, es plantarse a la empresa y decirle, yo, mira, yo es que realmente sabéis que quiero hacer esto, que también debería saberlo la empresa, por si surge una oportunidad interna, de alguna manera, al menos tenerlo en mente. Me ha surgido esto que es realmente lo que quiero trabajar, pues nada, oye, busquemos la forma de que esto sea, la transición sea lo menos dolorosa para ninguno, que no rompa nada, vamos, que no moleste, o lo menos posible. Pedro. No sé si un consejo o un mensaje para los juniors. Realmente es una profesión que eliges para toda la vida, porque el que se meta en esto, pues eso, peinamos todos canas y seguimos ahí aprendiendo y tal. Entonces, lo importante es que tengas vocación y como en alguna otra charla que dijisteis, la colaboración, compartir lo tuyo con los demás, que los demás compartan contigo, es que realmente es el que hace tu perfil. ¿Sabes? Es como ahora, pues ya casi todos peinamos canas y en determinado momento de la historia te mezclas, o sea, te cruza el camino con otro y, hostia, pues yo no había pensado así, aprendo de esto, te echan una mano, tú echas... Que quiero decir que la colaboración y ese mensaje de, pues yo echo una mano aquí y tal y cual, que no sea desde el punto de vista egoísta, sino de que sale de ti, porque es un camino para aprender que no te lo enseñan en ningún lado. O sea, lo que puedes aprender con los demás es tremendo. Y bueno, pues eso, el aprender de los demás y colaborar donde se pueda. Miguel, bien, ahí ya vamos cerrando. Sobre lo que decía Celas, en principio yo no creo que sea malo, y más con vuestros perfiles, siendo junior,
ir a una empresa y que, pues, si tú quieres tener una orientación y lo tienes muy claro, entrar en una empresa, curtirte, conocer a gente, ver cómo es el mundo empresarial, porque para vosotros es totalmente nuevo, va a ser bueno. Tú si tienes claro lo que quieres, una vez que estés dentro te es más fácil moverte y si no, sigues buscando. Lo importante es que, bueno, con el perfil que tenéis yo no creo que tengáis problema, pero seguir con la comunidad, seguir haciendo cosas, seguir publicando, eso es lo que os va a hacer mejorar. El coger un puesto que no se adapte al principio, no lo veo mal. No te acomodes, es lo único que te puedo decir. Porque cuando entra la pasta es muy golosa y dices tú, pues ahora estoy guay. Pero si eres inquieto, acabarás saltando y acabando en el puesto que quieres. Que igual cuando llegues no te gusta. Pero por lo menos ya has probado más cosas y puedes elegir. Sí, yo he saltado mucho de empresas, de puestos y tal en mi vida y ya tengo ya también, como dice Pedro, muchas canas. Y yo siempre le digo a todos, yo intento que la gente crezca, ¿no? Lo máximo posible, siempre le digo que suban lo más arriba posible. Siempre tienen tiempo de bajar. Siempre le digo lo mismo, subir lo máximo posible, que tampoco tienes que ir súper acelerado, porque te puedes poner un fogonazo, ¿sabes? Porque cuanto más subes hay más estrés, te sientes más solo. Eso también la gente no lo mira o a veces no lo percibe. Pero bueno, ¿sabes? Subir siempre, para subir siempre, ¿sabes? Y bajar también, ¿sabes? Y no es malo, y te puedes cambiar de un lado para otro y nadie te va a decir nada, ¿sabes? Y mientras hagas lo que tienes que hacer, tal. A mí me interesa que si le queda algún becado por preguntar, que pregunte, aproveche. Venga, que mira, con toda la gente que Voy a está hacer una aquí. puntualización rápida sobre lo que dice Isma. Estoy de acuerdo contigo, es sobre lo de subir, pero también hay que, además en vuestro caso, llegar a un punto que si esto no cambia demasiado, que os surja el cambiar el career path de lo que llaman individual contributor a management. Valorarlo bien, me refiero, porque cuando haces management vas a tener que tratar con personas, ya deja de ser un puesto técnico. Y las personas se merecen mucho respeto. Y hay gente que cambia de career path simplemente porque cobra un poco más. Y se está haciendo daño a sí mismo y está haciendo daño a otras personas. Entonces eso, bueno, tenerlo en cuenta, porque yo lo he visto. O sea, es gente que no le gusta tratar con personas. Es como hacerte médico si no quieres tratar con personas. Hazte investigador. José, venga. Nada, era un poco que hasta qué punto recomendabais pues a gente como nosotros o como yo, que aún no tengo experiencia en el mundo laboral en este sector, meterse a proyectos que sean más el nicho al que nos estamos enfocando y empresas quizás más pequeñas o proyectos que nos ilusionen, o quizás ir a algo más empresa grande, no sé, por tocar un poco más todo, etcétera. Mi experiencia, yo toqué los dos y ya te digo, en cada uno aprendes una cosa. En las empresas pequeñas aprendes muchas veces a colaborar, ¿sabes? Porque en las empresas grandes a veces tienes que sacar los codos, depende de la posición que estés. Vale, en las empresas pequeñas también, ¿sabes? Pero se puede decir que también si creas tú la empresa y es pequeñita y es tuya, ¿sabes? Hay demasiado, o sea, es decir, lo interesante es que pases por todo. ¿Sabes? Que hagas empresas grandes, pequeñas, o sea, un poco para que veas qué es lo que más te gusta al final. O sea, no hay una regla perfecta. O no hay, por ejemplo, yo, ¿sabes? De estar en una empresa grande, pues ahora quiero volver un poco a hacer cosas de startups. Y a lo mejor en un año me vuelves a ver una empresa grande. O sea, no, eso no te va a quitar. Cada uno y después con lo inquieto que seas. Yo ya me viste, yo soy bastante inquieto. Yo hago desde management hasta development, ¿sabes? Y me mola todo. Y, por ejemplo, no me gusta ser manager, no me gusta, pero la gente dice que se me da bien. De hecho, por eso creo equipos, creo proyectos, ¿sabes? Porque enlazo a gente, venga, vamos, y tal, y animo y tal, ¿no? ¿Sabes? Y pues eso lo hago bien. Haré otras cosas muy mal, ¿sabes? Y a lo mejor no soy el mejor developer del mundo, ¿sabes? Pero bueno, ¿sabes? ¿Entendéis, no? O sea, ese es un tema de que ir tocando y ir quedando. Por eso mi consejo de sube lo más rápido, ¿sabes? No, perdón, lo más rápido no, lo más alto posible, ¿sí? Y después ya te pondrás donde tú quieras, es por eso, porque vas a aprender cosas que, como decía Sergio, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor tú crees que vales para algo y el mundo te dice que no. Eso también lo he visto y me ha pasado. Es que yo quiero ser y hacer esto. Y la humanidad te dice, no, chaval, no. Es para y tal. No sé Era si Sergio o nada. otros.
Sí. Perdón, por poner un toque, era nada, también eso por la duda de al final si el nombre de donde has estado tiene mucho toque. Tiene que ver. Sí. Tiene que ver, ¿eh? Yo ahí, Sergio, le voy a hacer Es que un pero. depende quién te vaya a valorar. Hay empresas que valoran en donde hayas trabajado, porque asumen que si has trabajado en una grande, sabes ciertas cosas, que es absolutamente mentira, ¿eh? Pero hay gente que a la hora de filtrar, pues quieren que hayas trabajado en Facebook, en Meta, o no sé dónde. Mi punto es con quién hayas trabajado, no en dónde hayas trabajado. Porque si trabajas en Meta y has trabajado con un tío, de hecho creo que eso lo dijo Carlos, ¿no? ¿Sabes? Buscar al mejor manager, ¿sabes? No se me explico. A alguien que te entienda, que colabore. Porque cuando te vayas como te vayas, o él se vaya, ¿sabes? Vais a seguir conectados. Y cuando a él le haga falta a alguien, te va a llamar. O cuando a ti te haga falta a alguien, ¿entiendes un poco por dónde voy? Entonces, esa parte de esa red, para mí es más importante que haber pasado por 5, ¿sabes? De hecho, sabéis que aquí en Estados Unidos, y también depende de eso, a lo mejor el formato más americano o no tan americano, a lo mejor Wilfrido ahí nos puede decir algo más. Pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos era muy famoso que hacen acrónimos con las letras de las compañías y entonces... Sí, ahí está. Entonces, si te pasabas por Facebook y Google y no sé qué, y la gente, ¿sabes? Era como que hacía checks para intentar pasar por todas. Ahora leí un poco de broma que la palabra de moda es OnlyFans, que es sí, OpenAI, sí. bueno, eran todas iniciativas, Anthropic. Entonces, yo si aceptáis un consejo mío es, la empresa es interesante, pero más la gente que está en esa empresa. Porque con los años, esos son los que vas a llevar contigo, no la empresa. La gente con la que trabajaste en la empresa. Yo, de hecho, os lo puedo decir que lo he visto tantas veces en mi vida eso, de que después una empresa va a otro lado y levantan el teléfono y se llevan a la mitad, o sea, eso, se llevan al equipo. Eso seguro que si no lo visteis lo vais a ver. Y después pensar, gracias a eso y gracias a esta iniciativa, ¿sabes? Y a todos estos mentores, vosotros ya tenéis referencias de un montón de gente. Y eso ponerlo mucho en valor. ¿Vale? ¿Entendéis? Porque si alguien, y a mí me ha pasado, si alguien me llama y me dice, mira, esta persona, y digo yo, pues sí, ¿entendéis? Y eso es lo que al final vale mucho eso. No sé si Sergio, perdona que a lo mejor se me escapó, pero al final en muchos currículums te piden, o sea, te piden que tengas referencias. ¿Quién te refiere? Pues yo voy a referir a gente que fue o mi manager o con el que he trabajado muy junto o en mi currículum actual, ¿sabes? Pongo a una persona que fue mi manager, ¿sabes? Una de mis primeras managers y a una persona que dejé en uno de mis puestos. Imaginaos, lo dejé en mi puesto. ¿Entendéis, no? En España no es legal que una empresa llame a tu anterior empresa para preguntar, pero sí que te pueden pedir que pongas lo que dice Isma, una persona de referencia. Con eso al menos hacen un pequeño filtrado, es decir, si tú no pones en la empresa a la que te fuiste, no puedes poner a nadie que hable por ti, entonces es que mucho lo has liado. ¿Sabes? Me refiero porque al final cuando tú eliges, obviamente vas a elegir a la persona que crees que mejor va a hablar de ti. Pero si no tienes esa capacidad es que algo muy gordo has liado. Me gusta. Bueno, perdón, está David, Iván. Hola, perdón. No, yo iba a decir lo de que vosotros ya tenéis un camino andado porque ahora estuvisteis en este proyecto, tenéis vuestro proyecto que podéis poner en el currículum y vende más el que cuentes algo que has hecho, algo que, pues que, como contó Sergio antes al principio, lo que resolvió en el tema de la taquilla y todo, ¿sabes? Y entonces... Yo no dije taquilla, ¿eh? Lo has dicho tú. Pero sabemos lo que era, ¿sabes? Lo sabes tú. Sabemos todos lo que era. Entonces, eso, que sepamos que vendáis esas situaciones que son las que donde realmente se nota la diferencia entre personas que resuelven de personas que hacen. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, eso simplemente era lo que quería comentar. Que por cierto, muy buena la charla, Sergio, ¿eh? Y que puedes, aplicar a recursos humanos también, ¿eh?
Bueno, también. Si no aplicas, puedes aplicar. Bueno, a ver, ha funcionado, ¿eh? En 3 meses he conseguido trabajo. Muy bien. Pero no, obviamente, no solo por esto, hay más cosas, pero sí, por ejemplo, es una empresa en la que no tenía ningún tipo de contacto. Por una vez, pues, de hecho es la primera vez que me pasa. Eso es porque el método funciona. Claro, la última pregunta. Sí, es una demostración de que funciona. Bueno, la algo última hace. pregunta y cerramos o ya cerramos. A ver, yo quería comentar una cosa que Venga. he visto en mis compañeros y que me parece interesante. O sea, muchas veces he visto que mi generación y un poquito de para abajo nos centramos mucho en qué quiero ser, que no sé qué, nos quedamos mucho con el trabajo, tal. Y al final, yo he visto mucha gente, o sea, ya empezaba a entrar gente a trabajar de mi edad y yo he ido a una empresa y al final voy viendo que la gente cae donde cae, va viendo cosas, a lo mejor cambia su carrera porque donde cae le gusta más e incluso cae en un sitio, no le gusta nada, tuve un compañero de trabajo que no le gustaba nada lo que estaba haciendo, pues pasó un par de años trabajando y luego cambió. Y donde cambió le encantó y ya está. Y no, o sea, no hubo ningún quemadero, pero como tenía experiencia en el anterior, pudo entrar a ese sitio que antes no podía entrar. Porque era Es que es un camino, es el camino recorrido, es donde te lleva. Ya sé que es una frase muy manida, muy filosófica, pero es un poco la realidad. Es decir, no apareces en un sitio de repente, o en una situación de repente. Llegas porque has llegado hasta allí, pues con un... bueno, no voy a decir que el destino, como dice Juan, que decide por ti, pero bueno, a veces suceden cosas que no esperas. Yo con eso que decías, también quería decir una cosa, o sea, nosotros que ya tenemos una edad, aunque nos creamos jóvenes, al menos yo, siempre nos decían que a nosotros, bueno, hay una frase de un filósofo de la Grecia antigua que decía que la gente siempre tiene la sensación de que las nuevas generaciones son peores y que el mundo cada vez va peor. Y han pasado 2000 años y aquí seguimos. Hay cosas que están peor, obviamente, y otras que no. Lo que quiero decir con todo esto es que nuestros padres, por ejemplo, la mayoría entraban en una empresa y nosotros nos advertían de que ellos entraron en una empresa y estaban todavía en esa empresa. Era lo normal. Para nosotros ya nos advertían que eso no iba a pasar y ahora cada vez pasa más, ¿no? De que no... o sea, pues sí, puedes tener la suerte de estar en una empresa y tal, pero es un poco lo que decía antes, es ir adaptándose. Es que o sea, yo cuando era pequeño, el trabajo que hago ahora no existía, ni existía hace 20 años siquiera, prácticamente. Pues no había ordenadores, o sea, no había ordenadores. Cuando yo nací había ordenadores, no soy tan mayor, pero no había ordenadores accesibles a los usuarios. No existía la web, por ejemplo. Eso sí que no existía cuando yo nací, la web. Y he trabajado de programador web un montón de años. Y esto desaparece. Y bueno, Pedro, por ejemplo, lo sabe, que hemos trabajado mucho. Trabajamos haciendo páginas web corporativas y CMS. Eso a día de hoy dudo mucho que haya un mercado suficientemente grande. Hay algo, pero no hay. Esto lo haces con una IA en 5 minutos. Pero ya no es por la IA, me refiero, va desapareciendo. Antes se cobraban por página. O sea, las primeras páginas que se hacían se cobraban por página. Y se cobraba un dineral por página. Cuando no cuesta nada hacer una página a día de hoy. Entonces, lo que quiero decir con esto es simplemente que intentéis adaptaros. O sea, yo estudié ingeniería de minas, no lo terminé, y siempre me gustó la informática. Después, bueno, pues hice un ciclo porque es por tener un título, no porque me enseñaran demasiado. O sea, os puedo asegurar que yo soy... digo por chulería, simplemente porque también muchas veces la formación no es todo lo buena que debería. Y aquí estoy. Y también no se me caen los anillos y mañana tengo que trabajar cambiando aceite de coche, como le digo siempre a un amigo. O sea, es adaptarse a lo que hay. Si es curioso, te vas a encontrar algo, vas a encontrar la robótica, vas a encontrar... Yo creo que lo más importante, al menos esto es una lección que yo he aprendido, es dejar los menos muertos posible por el camino. Y yo creo que en casi todos los trabajos que he estado, en todos, he dejado gente con la que sigo hablando y que creo que tiene una buena imagen de mí. Obviamente no siempre es posible hacer eso, ¿vale? Porque tampoco vamos a ser ingenuos con la vida. Pero, y bueno, esto ya, pues ya me pongo filosófico. Hay una cosa que me parece súper importante, que yo, por lo menos también filosofía, es trata peor a la gente que está por encima tuya que a la que está a tu nivel o por debajo. Si a quien tienes que hacerle challenge siempre es a los de arriba. Porque he visto gente que justo hace lo contrario. A mí me parece horrible eso. Pero bueno, ya es opinión ya del señor mayor. Aquí ya parezco el señor gritando a la nube.
Yo siempre digo que todos los que están arriba, abajo, alrededor, son clientes. ¿Sabes? Son tus clientes. Y tú tienes que proveerles, ¿sabes? Siempre. Y no, ¿sabes? No, ¿sabes? Sí. Sí, le tienes que decir sí y no a todos, ¿sabes? En el mismo balance, ¿sabes? Y no es lo mismo decirle que sí a los de abajo, a los de arriba, a los de un lado, a los del otro, ¿sabes? Pero siempre, ¿sabes? Porque al fin y al cabo es eso, tú eres la pieza. Yo, por ejemplo, yo sí me siento, me hace gracia, ¿no? Y con David seguro que nos podemos reír ahora mucho, pero yo siempre me he sentido, ¿sabéis el síndrome del impostor? Pues tenéis a un Cada tío día. delante tenéis a un tío delante que imaginaros, ¿sabes? De estar en un banco, acabar en investigación, en cosas de computación cuántica, cuando yo no estudié nada de computación cuántica en mi vida, ¿sabes? Es decir, ¿entendéis un poco por dónde voy? ¿Sabes? Síndrome del impostor. Y al final, ¿sabes por qué te quieren? Porque lo que decía David, porque resuelves. Pero muchas veces te sientes en el medio de. No te sientes ni idea, ¿sabes? Yo me acuerdo con mucha gente muy técnica, yo era el de business. Y para los de business yo soy el técnico, ¿verdad, Wilfrido? Como se ríe también. Y es lo que, o sea, pero eso también lo vais a ver con el tiempo, ¿eh? ¿Sabes? Lo que pasa que muchas veces también es eso, es tener, de haber trabajado en muchos sitios, pues adquieres muchos, somos más, hay gente más camaleónica, gente menos camaleónica, ¿sabes? Y entonces hay gente que somos capaces de captar cosas y hacer de traducción y eso, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando monté el primer computador online, ¿sabes? Fue después de una llamada e hice un prototipo en un fin de semana. Yo no tenía ni puñetera idea de asemblador cuántico ni nada de eso, ¿sabes? Y acabé formando parte de uno de los que definió los primeros ensambladores cuánticos que hay. Y hice el prototipo un fin de semana, se lo monté, se lo mandé y me dijeron, ¡buah! Era justo lo que queríamos. Y yo diciendo, ¡buah! ¿Sabes? O no tienen ni puta idea, o sea, que obviamente podía ser, ¿sabes? O yo entendí o intenté esforzarme para entender lo que necesitaban y busqué por internet y dije, yo creo que es así, 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 se lo mandé y fue. Que podían haberme dicho que no, ¿vale? Pero bueno, eso es algo que vais a ir adquiriendo con el tiempo. ¿Vale? ¿Cerramos? Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. ¿Sabéis? Bueno, lo mismo, aprovechar, visteis lo que os comentó Sergio, David, ¿sabéis? Lo que esta semana ya os comentó Pablo, lo que visteis de Miguel, de Pedro, de Wilfrido, ¿sabéis? Darle, ¿sabéis? Es decir, tenéis todo por delante, ¿vale? Y nos tenéis a todos en contacto, ¿ok? Muchas gracias, de verdad. Chao, chao.